dile conmigo: Señor Jesús, en este día te pido que me hables, que me des tus palabras, porque tus palabras son espíritu y son vida. Tus palabras me enseñan, tus palabras me corrigen, tus palabras, Señor, me levantan, me transforman y me hacen más como tú. ¿A quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 1, Hechos 1, del versículo 4. Mientras lo estás buscando, quiero invitarte, si tú no has visto los anteriores mensajes de esta serie que titula El Espíritu Santo, puedes encontrarlos en el canal de YouTube, ¿verdad? Una ya está subida ya. Esta semana vamos a subir la otra parte, la segunda parte. Lo puedes ver, las dos primeras partes, parte 1 y parte 2, estarán en el canal de YouTube Daniel Velasco, Daniel con 2 N's, Y. Hago esta aclaración porque me preguntan y me escriben constantemente que buscan el canal con el nombre Daniel, nada más así como conocemos todos, ¿no? Daniel Velasco. Y no lo encuentran, salen otros tipos de páginas. Entonces tienes que escribir Daniel con 2 N's, Y-E-L. Daniel Velasco. Ahí está la página en el canal de YouTube, donde vas a encontrar todos estos mensajes. Y principalmente te animo a que puedas ver el Espíritu Santo parte 1 y parte 2, para que puedas entender y recibir el cuadro completo de lo que estamos compartiendo estos domingos. Vamos a continuar Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Aquí está el Señor Jesús todavía hablando con ellos, antes de su ascensión hacia a la diestra de Dios. Les dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Te acuerdas cuando leemos en los anteriores mensajes que el Señor estaba prometiendo que les iba a enviar el Consolador, que no los iba a dejar solos, ¿verdad? El Espíritu de verdad, el que tomará y se tomará de lo mío y se los hará saber, ¿verdad? Entonces esa promesa yo se los he dado, está diciendo el Señor, pero no se vayan, esperen esa promesa, les dice. Dice versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ves la palabra ahí, bautizados? El bautismo es una inmersión, es sumergirse dentro del agua. Y quiero decirlo otra vez: si tú todavía no has hecho este paso del bautismo en aguas, es muy necesario para tu vida. Te quiero decir, tu vida va a tomar otro nivel espiritual en el bautismo. Dice la Biblia que el bautismo es como una figura, una representación de que tu vieja naturaleza es enterrada en las aguas del bautismo, está cubierto, totalmente tapado, y luego sales a una vida como resucitada en el Espíritu. Entonces la idea de bautismo no es solamente echar un poquito de agua en la cabeza de un bebé. El bautismo es una inmersión en agua. Ese es el bautismo que hacía Juan por mandamiento de Dios, ¿no? El bautismo de arrepentimiento. Pero aquí el Señor está hablando también del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, aquí va a pasar, está diciendo, va a venir esa promesa del Padre y van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Ahora hay una serie de preguntas, hay unas dudas aquí, y uno dice: pastor, yo para recibir el bautismo del Espíritu Santo debo ser bautizado en agua primero, es una condicionante. Si no estoy bautizado en agua, no recibo el bautismo del Espíritu Santo. Quiero decirte que no.
el bautismo en agua no es una condicionante para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Y lo digo porque lo vamos a leer en la Biblia, es un fundamento bíblico. Nada te voy a decir yo que sea de mi pensamiento, sino lo que esté escrito. Vamos a ver un pasaje donde lo que estoy diciendo es cierto. Uno puede recibir el bautismo del Espíritu Santo aunque todavía no esté bautizado en agua, pero eso no quiere decir que no dejes de bautizarte en agua, sino es una obediencia al Señor también, que Él dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el Evangelio y bauticen. Les dice el Señor Jesús a los discípulos: bauticen en mi nombre. ¿No? Es una señal, como te he dicho, de la muerte a la vida antigua y el nacimiento de una vida nueva. Pero aquí el Señor está diciéndoles: van a ser bautizados en el Espíritu Santo, van a ser sumergidos. O sea, si ya lo has recibido, ¿se acuerdan cuando el Señor se les aparece y sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo? Ellos lo reciben en un nivel. De este bautismo del que Jesús está hablando es otro nivel en el Espíritu de Dios. Es donde ya están sumergidos, están totalmente cubiertos. Ya no es que solamente está dentro de ellos, es una llenura total del Espíritu de Dios. Vamos a avanzar. Dice el versículo 8. Vamos a saltar por cuestión de tiempo. Yo teníamos que leer en casa con más calma, pero el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya no se queda solamente en Israel, eso se expande hasta lo último de la tierra. Nace en Jerusalén, en Israel, empieza allí y se expande, dice, hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir que en México también el Espíritu de Dios se tiene que manifestar, tiene que haber creyentes ahí llenos del Espíritu, llenos del poder. Como dice aquí el Señor: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. En Bolivia, en Perú, en Ecuador, el Espíritu Santo se va a manifestar, porque eso es una promesa de Dios. Van a ser testigos hasta lo último de la tierra, hasta los confines más lejanos. Va a venir el testimonio de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y mira qué hermoso, que lo mismo que pasó con Jesús en el mensaje anterior que compartimos el domingo. El Señor Jesús fue bautizado, ¿verdad?, en agua. Luego vino el Espíritu Santo sobre él. Hemos leído detalle por detalle. Luego fue lleno del Espíritu Santo y luego salió en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre hacía ese énfasis cuando te estaba compartiendo de usted. Decía: quédate con esto. Está sobre, el Espíritu está sobre, está lleno y está en el poder. ¿Por qué hacía énfasis? Porque aquí estamos viendo lo que Jesús dijo a sus discípulos: como me envió el Padre, yo les envío a ustedes. ¿Cómo le envió el Padre? Con el Espíritu Santo sobre, llenos y en el poder del Espíritu. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús, estaba haciendo como un modelo. Yo me muevo así estoy haciendo las cosas. Ustedes también va a venir el tiempo en que se van a mover como yo me moví, con el Espíritu Santo sobre ustedes, en ustedes, llenos del Espíritu y en el poder. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Serán testigos de Jesucristo en México, en Guadalajara, en Morelos. Va a haber ahí testigos, hombres y mujeres de Dios llenos del poder del Espíritu Santo. Van a testificar el nombre de Jesús, el reino de Dios, con señales en Guadalajara, en Bolivia, en La Paz, en Ecuador, en Perú, en Suiza, en Guinea Ecuatorial. El poder de Dios se va a manifestar a través de sus testigos. Vamos a recibir este poder. Deséalo en tu corazón. Tú tienes que ser como un niño chiquito que cree todo lo que dice papá. Yo recibo, Señor, esto que me estás prometiendo. El Señor les dice eso. Esta es la promesa
van a ser bautizados en el Espíritu y van a recibir poder. Luego vamos a ver en Hechos capítulo 2, estamos ahí cerquita, Hechos capítulo 2, versículo 1. Aquí está el momento, el día de Pentecostés, cuando se cumple esta promesa. Dice versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, un viento fuerte que venía, un sonido que venía, como un viento, dice, que soplaba. Ojo, que no, el Espíritu Santo no es viento. Pero cuando se mueve es como un viento, cuando desciende es como paloma, cuando se manifiesta es como río, como fuego, pero no es eso. El Espíritu Santo, hemos visto, ¿verdad? Es Dios mismo. El Espíritu dice, viene ese sonido del cielo, ese estruendo, ese viento que sopla, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entra el Espíritu de Dios haciendo ese ruido como de un viento y empieza a llenar la casa. Empieza a llenar la casa donde estaban ellos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos, amado. Ahí dice, fueron todos llenos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué tremendo. Qué poderoso, amor. Este es el momento en que la promesa de Jesús, el Hijo de Dios, se cumple. Viene el Espíritu de Dios como un viento que sopla con fuerza, entra y llena la casa. Y no solamente llena la casa, y eso nos hace entender a nosotros que hay medidas del Espíritu. Hay niveles, si vale el término, en un lugar. Y no solo en un lugar, sino dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este vaso que tengo aquí está a medias. Puede estar más abajo, o puede estar lleno, y puede estar rebosando. Son medidas. Así nosotros podemos tener medidas de esa llenura del Espíritu. Unos más bajo, otros más arriba, otros rebosando. Pero la idea aquí en la Biblia es que seamos llenos. No hay cosas a medias. Porque están llenos del Espíritu Santo. Y dice, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento, cuando esto está sucediendo, cuando pasa esto del Espíritu Santo, había mucha gente que estaba siendo testigo de esto. No los 120 que estaban ahí en ese aposento alto, digo de gente que estaba fuera. Los versículos siguientes hablan de toda esa gente y las reacciones que tiene a ese acontecimiento sobrenatural. Versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Algunos que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. Reacciones de la gente cuando sucede esto, cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Algunos están confusos, otros están atónitos, otros están maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban sorprendidos porque estos discípulos empezaron a hablar lenguas que humanamente ellos no sabían. Y gente que era de otras partes, el versículo 9 lo menciona, pardos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios. Estaban escuchando las maravillas de Dios en sus lenguas maternas, a través de la boca de judíos, galileos, que solamente hablaban el hebreo, pero estaban hablando estas lenguas humanas de una manera sobrenatural por el poder del Espíritu Santo que había llenado sus vidas. Y unos estaban, ¿verdad?, como hemos leído, confusos, atónitos, maravillados. Y el versículo 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose. Este es otro tipo de gente, cuando ve el mover del Espíritu de Dios, no se quedan atónitos, no se quedan confusos, no, ellos se burlan, diciendo: están llenos de mosto. O sea, mosto es el vino, ¿no? Decían: estos están llenos de mosto. En otras palabras, estos están borrachos. Por eso están haciendo estas cosas, estos ruidos, están hablando, estos están borrachos. Todas esas reacciones suceden. Qué tremendo, ¿verdad? A un acontecimiento tan poderoso. Dios llenando a sus hijos y a sus hijas, llenándoles a plenitud, el fuego del Espíritu apareciendo sobre sus cabezas y hablando en lenguas maternas para que sea una señal para ellos de que esto era algo sobrenatural. Y en medio de ese mover tan glorioso hay gente que está riéndose y burlándose, diciendo: estos están borrachos, mira cómo están, es mediodía y ya están así llenos de copas. Otros atónitos, sorprendidos, otros. Amados, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, causa todo ese tipo de reacciones. No te sorprendas. Te podría decir, casi es normal que haya gente que no lo entienda. La Biblia dice que el que es espiritual juzga las cosas del Espíritu. El que es carnal no lo puede entender. Eso es también una verdad bíblica. Que nosotros estamos ahora entendiendo y estamos conociendo un poco más de este mover del Espíritu de Dios, que ha empezado así el día de Pentecostés, pero no ha quedado allí. Allí es cuando el apóstol Pedro, poniéndose en pie junto con los otros 11 discípulos, apóstoles, dice: alza la voz y les habla diciendo. Quiero recordarte, en el anterior mensaje, ¿te acuerdas que leímos un pasaje donde ellos estaban de miedo, estaban con miedo, escondiéndose de los judíos? ¿Te acuerdas cuando hemos leído ese pasaje, cuando Jesús todavía no se había presentado a ellos resucitado? Hemos leído, y te he dicho que pongas atención a esa parte donde ellos, dice la Biblia, que estaban con miedo de los judíos, seguramente con miedo, pensando de que a ellos también los iban a buscar y los iban a matar. Mira cómo cambia la reacción de los apóstoles. Mira cómo cambia el estado de ánimo, su forma de estar, cuando sucede esta manifestación de poder, la promesa cumpliéndose. Estos apóstoles ya no tienen miedo, ya no están escondidos. Pedro se pone en pie, dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 son los otros apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto está en Joel capítulo 2. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Mira, este es el momento en que estaba cumpliéndose la profecía de Joel capítulo 2.
estaba cumpliéndose aquí. Y dice, en los postreros días, dice Dios, en los últimos días, dice Dios. Todos estamos muy conscientes de que estamos viviendo los últimos días. Para el Señor, dice la Biblia, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. En el Espíritu no hay tiempo. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. En el Espíritu no hay minutos, horas. Nosotros estamos encapsulados en eso de tiempos, en el cronos del hombre. Pero desde que empezó este mover del Espíritu de Dios, ya se consideran los últimos días. Imagínate, estamos en el año 2021. Se considera que estamos viviendo los últimos días y cada vez estamos más seguros de que es así por las señales que vimos cumpliéndose en las naciones. Jesús dijo que oiremos de guerras, de rumores de guerras, pestes, hambres, pestes, dentro de pestes está todo lo de los virus, coronavirus, hambres, todo lo que estamos viendo, explosiones volcánicas, sangre, fuego, vapor, todas las señales que Jesús había hablado ya se están viendo ahora, cumpliéndose su palabra, que estamos en los últimos días, los postreros días. Y en estos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y hay unas señales, unas obras. Por causa de ese derramar del Espíritu, algo sucede. En los próximos mensajes vamos a hablar más al detalle de lo que son un poco las reacciones a ese derramar del Espíritu, ¿no? Cómo reacciona nuestro cuerpo físico a ese derramar de ese poder sobrenatural. Qué es lo que sucede con ese derramar, como aquí habla en la Biblia, profecía, visiones, sueños. Lo vamos a hablar con más detalles. Son temas muy amplios, muy profundos, pero que están muy vigentes ahora, como ha estado cuando ha pasado esto en Pentecostés. Pero vamos a continuar, porque quiero que pongamos esta base de la importancia del Espíritu Santo en su iglesia. Entonces el apóstol Pedro empieza a predicar y ya no tiene miedo, empieza a decirles, esta es la profecía cumplida. Sabes, en ese momento cuando él terminó su predicación, dice la Biblia, lo puedes leer con más calma luego, 3000 personas se convirtieron en ese momento, recibieron la salvación de Cristo Jesús. ¿Qué hizo eso? El poder del Espíritu de Dios en este hombre, en Pedro, alguien que tenía miedo antes, aunque había negado a Jesús 3 veces. Ese hombre fue transformado y se paró delante de toda esa multitud y dio este mensaje de la palabra de Dios. Les habló de la salvación de Jesús, de cómo era el plan de Dios, que Él muera por los pecados, etc. Tú no puedes leer esto con más calma. Vamos a saltar a Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos 4, versículo 8. Aquí está otra vez Pedro. Y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahí si quieres, marca ahí en tu Biblia es esa parte donde dice lleno del Espíritu Santo. No dice a medias como este vaso, o un poquito ahí hasta cierta parte. No, dice lleno del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Esto es lo que está pasando, es que Pedro y Juan estaban ante el concilio porque habían hecho un milagro en un cojo, que le habían devuelto la habilidad en sus piernas, y estaban predicando el Evangelio de Jesús con esas señales. Pero aquí está Pedro lleno del Espíritu Santo, hablando a estos gobernantes. Les dice, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Mira, ¿qué está diciendo aquí? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras. ¿Qué quiere decir que eran hombres sin letras? Eran hombres que ni siquiera habían estudiado nada, eran ignorantes, en otras palabras, del vulgo. O sea, estos solo eran pescadores. No sabían nada de letras. Pero hablaban con una sabiduría y con un poder. ¿Por qué lo hacían? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Amado, conozco testimonios de personas, de gente que ni siquiera ha ido a la escuela, no saben ni leer ni escribir, pero se encuentran con el Señor Jesús, son llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicar la palabra de Dios con una autoridad, con un poder que deja a la gente así como estos, atónitos, sorprendidos. ¿Cómo hacen esto estas personas? Porque no es una capacidad humana, es la llenura del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu de Dios. Y esta gente inclusive empieza a aprender a leer y a escribir por el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos tenemos que ser así, ignorantes, sin letras? No es eso. Si Dios te da la oportunidad de prepararte en algo, pues gloria a Dios, imagínate añadir a ese tu conocimiento el poder del Espíritu. ¡Wow! Lo que Dios va a hacer con tu vida va a ser impresionante para tu generación y los que están a tu alrededor. Pero aquí está el Espíritu de Dios obrando a través de esta gente con la llenura de su Espíritu. Versículo 4. Vamos a leer el capítulo 4 de Hechos, el versículo 28. Porque ¿qué pasa después? Les prohíben a los discípulos predicar el nombre de Jesús. Les dicen que les amenazan para que no prediquen. Entonces ellos van y cuentan a los otros discípulos lo que estaba pasando, ¿verdad? Y ellos empiezan a orar. Dice, mira, el versículo 28, capítulo 4. Desde el 29 vamos a ver. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31, mira lo que pasa. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron, ¿qué dice ahí en tu Biblia? Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice aquí que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando pasó la venida del Espíritu en Pentecostés, hemos leído que eran todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí volvemos a leer que ellos volvieron a llenarse del Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos llenarnos una y otra y otra y otra vez. Necesitamos constantemente llenarnos de su Espíritu. Si no fuera así, no estuviera escrito así en su palabra, ¿no? Si el Señor nos ha dejado esto es una enseñanza para nosotros. Necesitamos ser llenados de su Espíritu, no solamente una vez, porque hay mucha gente que dice, yo ya he recibido el Espíritu, ya me he llenado una vez y me acuerdo, y se quedan con eso, pero sus vidas empiezan a menguar, empiezan a caer, su vida espiritual empieza a caer en un declive y cada vez está más apagado, más frío. ¿Por qué? Necesitan una llenura del Espíritu Santo. Sabes, en este contexto, en este tiempo, las lámparas
para estar siempre encendidas, necesitaban el aceite. Si la lámpara se quedaba sin aceite, dejaba de dar luz. Y este es el sentido en que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Y nosotros como lámparas tenemos que estar constantemente llenándonos de este aceite para que nuestras vidas estén brillando, para que la luz de Cristo en nosotros esté siempre brillando en el lugar donde estamos. Por eso no te conformes con una llenura. No basta con una sola vez que tú hayas experimentado al Espíritu de Dios. Como vemos aquí, lo acabamos de leer, esos discípulos volvieron a ser llenos del Espíritu. Y entre ellos estaba Pedro, entre ellos estaba Juan, hombres que hablaban con denuedo y con poder la palabra, pero reconocían que necesitaban otra vez del Espíritu de Dios llenando sus vidas. Hechos capítulo 6, versículo 5. Hechos 6, 5. Ahora alguno dice, bueno, pastores, que eso ya ha pasado eso era solamente para los primeros apóstoles. Eso era hasta que la iglesia primitiva se establezca y después ya ha dejado de moverse así Dios. Hay muchas iglesias y muchos creyentes que piensan de esa manera, que eso solamente era para los apóstoles. Pero quiero mostrarte unos pasajes donde servidores, diáconos, como se menciona en la Biblia, es un servidor nada más, no tenía un título de apóstol, pero eran servidores. Y quiero mostrarte cómo estos servidores también estaban llenos del Espíritu Santo, para romper esa mentira de que el Espíritu Santo solamente era para los primeros apóstoles. Mira, Hechos capítulo 6, versículo 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cuál era esa propuesta? Los apóstoles dijeron, no está bien, no es justo que nosotros descuidemos la oración y la palabra de Dios para estar atendiendo en las mesas, porque había gente que se reunía y tenían que preparar y atender a las personas. Entonces ellos sugieren que busquen entre los hermanos hombres piadosos, de buen testimonio y llenos del Espíritu. Eso, mira, versículo 3, lee conmigo, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, ahí es cuando ellos escogen a Felipe, a Esteban, el versículo 5, ¿no? Dice lo que hemos leído hace un momento. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero ves cómo estos servidores, hermanos de la iglesia, fueron elegidos para servir en las mesas, porque eran gente llena del Espíritu Santo. O sea, eso no se limita solamente a los apóstoles, eso no se limita solo a algunos escogidos, eso es para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y estos hombres empiezan a entender que el servir a Dios empieza desde lo más mínimo, poniendo las mesas, atendiendo a las personas, seguramente barriendo después de que ha terminado la reunión, tienen que hacer limpieza, empiezan con esas cosas, pero Dios les va preparando allí en esa área de servicio, pero luego lo que hacen es tremendo, como el Espíritu de Dios a través de Esteban hace cosas predicando el Evangelio. Mira el versículo, podemos leer así de pasada, 6, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí está hablando Esteban, porque hacía señales y prodigios entre el pueblo. Entonces le amenazaron. Y luego él termina, y tú lees, vas leyendo la Biblia, él termina como uno de los mártires, dando su vida por el Señor.
pero estaba lleno del Espíritu Santo. Eso lo puedes leer con más calma en tu casa. Vamos a leer Hechos capítulo 14, versículo 17. Hechos 8, Hechos capítulo 8, versículo 14 hasta el 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estas personas en Samaria, ¿a través de quién habían recibido la palabra? A través de Felipe, otro de los que estaban sirviendo en las mesas, otro de los servidores que estaban allí. Dios lo empezó a usar a ese siervo porque había entendido que la unción es para servir. Y el Señor lo empieza a usar haciendo señales también en Samaria. Cuando los apóstoles oyen que en Samaria están recibiendo la palabra de Dios, envían allá a Pedro y a Juan. Versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mira lo que está sucediendo aquí. Había creyentes en Samaria, habían sido bautizados en agua, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, pero todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Dios? Usa a Pedro y a Juan, y dice que ellos imponían las manos, ponían sus manos sobre esas personas, sobre esos creyentes, y el Espíritu Santo dice que descendía. Recibían el Espíritu Santo cuando ellos imponían sus manos sobre ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Hay gente que, igual que estos en Samaria, creen en el Evangelio, reciben la palabra, son bautizados en agua, pero todavía no han recibido el Espíritu Santo. Esto es muy actual ahora mismo. Entonces Dios tiene que usar a alguien que imponga las manos sobre ellos y reciban el Espíritu Santo. Ahora, siempre tiene que haber alguien que impone las manos para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué pasa si tú estás en un lugar donde no hay nadie de autoridad espiritual para que ponga sus manos sobre ti? Pues quiero darte una buena noticia: no necesariamente tiene que haber alguien poniendo sus manos sobre ti. Si el Señor lo quiere, pues así lo hará, enviará a alguien como envió a Pedro y a Juan, pero no es un requisito al 100%, porque esto también que estoy diciendo lo vamos a ver en la Biblia, lo que estoy hablando ahora. Ahora, vamos a leer otro pasaje en Hechos capítulo 10. Saltamos a Hechos 10, versículo 19 y 20. Vamos a leer rápido. Este es el momento en que el Evangelio va a llegar a los gentiles. 19 y 20 dice: mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, escucha, fue guiado por el Espíritu: y he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Estaba haciendo el Espíritu Santo un encuentro, preparando un mover de su Espíritu en la casa de un hombre que se llamaba Cornelio, y envía unos hombres para que lo hagan traer a Pedro. Antes de esto, el Señor le muestra una visión a Pedro mostrándole animales impuros y le dice: coma, y él dice: no puedo comer, nunca he comido esta cosa inmunda. Y el Señor ahí le dice: lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Y ahí entiende Pedro que él estaba hablando de esa visitación que él tenía que hacer a los gentiles, porque en ese entonces los judíos y los gentiles no se llevaban, no podían juntarse, porque supuestamente las naciones, los gentiles, eran inmundos. Pero Dios le dice: lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Entonces, de esa manera que Pedro baja con estos 3 hombres, va a la casa de este hombre. Vamos a saltar a Hechos 10, versículo
34. Entonces Pedro, ya estando en la casa de este hombre llamado Cornelio, abrió la boca y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No estaba terminando su mensaje el apóstol Pedro, y de repente dice el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el discurso. Y ahí es lo que te dije hace un momento: no es necesario que alguien imponga manos sobre ti para que tú recibas el Espíritu Santo. Pedro no estaba imponiendo manos, estaba hablando el evangelio de salvación y el Espíritu Santo se derramó. Versículo 45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, quiere decir los judíos que eran circuncisos, ¿verdad? Esos fieles, dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Estaban atónitos. El don del Espíritu también venía sobre los gentiles. Los gentiles son todas las naciones que no somos Israel. El Espíritu Santo viene también sobre los de México, sobre los de Bolivia, sobre los de España, sobre los de Ecuador, de Suiza, de Perú. El Espíritu Santo viene para todas las naciones. Y dice el versículo 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Y esta es otra base bíblica para lo que te dije hace un momento. Estos que estaban recibiendo el Evangelio, antes de ser bautizados en agua, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y luego fueron bautizados en agua. Entonces, no es una condicionante que tú seas bautizado en agua para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero no te quedes ahí. Tienes que ser bautizado en agua también. No se te puede negar, no se te puede impedir el agua si has recibido el don del Espíritu de Dios. Se nos ha acabado el tiempo, amados. Vamos, mucho más hermoso que compartir de los hechos del Espíritu Santo. Hay muchas cosas también por leer en la palabra de Dios. Pero esto que hemos leído, ¿sabes? Estamos poniendo en nosotros, estamos construyendo una base para todo lo que luego vamos a edificar encima, lo que vamos a aprender. Cada vez en tu corazón tiene que haber esta conciencia. Necesitas el Espíritu Santo. Tú has creído en el Evangelio, has sido sellado con el Espíritu, pero no te quedas ahí. Como hemos visto en la Biblia, necesitas ser lleno, necesitas ser llena del Espíritu Santo. ¿Has sido lleno una vez?
No te quedes ahí. Necesitas volverte a llenar del Espíritu Santo de Dios. ¿Has sido bautizado en agua nada más? Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Solo has recibido el bautismo del Espíritu Santo y no te has bautizado en agua todavía. Tienes que entrar a las aguas del bautismo. Amados, el Espíritu de Dios está obrando y está hablando a su iglesia como nunca antes lo ha hecho. Necesitamos al Espíritu de Dios. Estamos viviendo los últimos días y esta es la promesa de Dios. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre tus hijos y tus hijas, sobre mis siervos y mis siervas, dice el Señor. Necesitas del Espíritu de Dios. Ahí donde estás, dale gracias a Dios por su palabra. Dale gracias a Dios por mostrarte cómo Él ha estado obrando con su Espíritu Santo en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, en los apóstoles, en los siervos que atendían las mesas, cómo el Espíritu Santo ha estado manifestándose. Y pídele al Señor, dile: yo quiero también esto para mí. Yo quiero también esto para mí. Quiero la llenura del Espíritu Santo. Quiero la llenura del Espíritu. Y te voy a pedir que compartas estos mensajes, ¿verdad? Con tus contactos, con tus familiares, que los comentes, lo compartas desde el canal de YouTube, ahí también lo vas a encontrar. Las primeras 2 partes del Espíritu Santo están, esta semana ya están ahí. Este mensaje también estará ahí editado. Y el próximo domingo nos veremos otra vez para seguir hablando de ese precioso Espíritu de Dios que está obrando ahora mismo, y lo que viene adelante es algo glorioso, amado, con el derramamiento de su Espíritu Santo.